Hola, saludo a todas las personas que participen en este congreso, el congreso del Proyecto Logos. Mi nombre es Juan Carandel, estoy realizando la tesis doctoral sobre análisis de sistemas políticos representados en la ciencia ficción, sobre todo en el caso de Star Wars, ¿no? Y a lo largo de esta ponencia, pues vamos a exponer uno de los capítulos que va a formar parte de la tesis, ¿no? En el marco de la ponencia nombrada Valores cívicos y democráticos en la serie de televisión de Star Wars, ¿no? Y cómo emplearlo en la didáctica. Pues bueno, como introducción podemos decir que tanto George Lucas, cuando él concibe Star Wars en esos aciagos años 70, una época bastante cínica, en general, sobre todo en Estados Unidos, debido a la crisis del petróleo del 73, la guerra de Vietnam, en fin, el escándalo del Watergate, la Operación Cóndor, ¿no? Pues George Lucas decide crear esta saga de películas, ¿no? Esta primera película que será Una nueva esperanza en el año 77 y buscaba pues con esta película enseñarle a la chavalería, a la juventud, niños y niñas, sobre valores cívicos y democráticos expresados a través de esta fantasía espacial, bebiendo mucho de los cánones mitológicos de que según establece Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, ¿no? Esto lo va a verbalizar George Lucas en numerosas entrevistas, en los comentarios del director de las películas y al historiador del cine Paul Duncan en los archivos de Star Wars, ¿no? Tanto en el volumen que abarca los años del 77 al 83, con la trilogía original, como en el de la trilogía precuela, del 99 al 2005, ¿no? Esto va a estar muy presente en estas 6 películas, en las que George Lucas de una manera u otra estaría detrás. ¿Qué otro marco vamos a emplear a la hora de analizar estas cuestiones? Pues vamos a hablar también de nuestro ordenamiento constitucional, sobre todo el ordenamiento constitucional español, que en su título primero y en su y en su preámbulo se va a mencionar en bastantes ocasiones que el Estado se consolida como un Estado democrático, social y de derecho, ¿no? Y que la educación pues tiene que transmitir esta serie de valores democráticos. El poder legislador, es decir, el Congreso de los Diputados, haciéndose eco de este ordenamiento que nos da la Carta Magna, o sea, el valor supremo bajo el que se rige nuestro Estado, ¿no? El Estado español, va a poner esto en práctica a través de diversas leyes, ¿no? Leyes en relación al ámbito educativo, como son la Ley Orgánica de Educación 3/2020 y la Ley Universitaria, también Ley Orgánica 2/2023, ¿no? En relación a las universidades. En los preámbulos de estas dos leyes se va a destacar también la importancia de educar en valores cívicos, democráticos y de derecho. Por lo tanto, la conjunción entre la saga galáctica y lo que ordenan las leyes va en bastante sintonía, lo cual pues vamos a expresar a lo largo de esta ponencia, ¿no? Es cierto, las películas las hemos tratado en anteriores capítulos y en anteriores ponencias al respecto, ¿no? Pero en relación a otro aspecto que llega bastante a la juventud, a la niñez, sería la serie de televisión de carácter animado, aunque hay que tener en cuenta que Star Wars tiene un alcance muy transversal. Está pensado tanto para los niños más pequeños como para que lo puedan disfrutar los adultos, ¿no? En este caso entra en colación la figura de Dave Filoni, autor reconocido en un principio por su participación en la serie Avatar, la leyenda de Aang, donde el hombre pues ya estaba mostrando una serie de valores cívicos y democráticos a la hora de mostrar la narración. En el caso de Avatar, la leyenda de Aang, nos va a comentar cómo un imperio tiránico, en este caso la Nación del Fuego, ha sometido a otra serie de naciones, ha exterminado completamente a la Nación del Aire y tiene en una guerra a la Nación del Agua y a la Nación de la Tierra, ¿no? Y al final esta figura del avatar va a ser el que va a restaurar el equilibrio, ¿no? Unas cuestiones de carácter mitológico, también basado mucho en las culturas del lejano oriente, ¿no? ¿Qué va a hacer en esta serie de televisión? Pues cimentar esta serie de valores y esta serie de cuestiones. Esta serie de gran calidad hizo que George Lucas llamase a Dave Filoni para su proyecto de las Guerras Clon. Es cierto que había trabajado con Genndy Tartakovsky en el año 2003, del 2003 al 2005, una serie de televisión de animación. Lo que pasa es que es una serie breve, la serie en total dura 2 horas, porque los capítulos son muy cortos, pero va a ser más esta serie un huevo de Pascua para los fans, aunque de una narración en silencio y una animación espectacular, pero
no va a profundizar mucho más porque va a centrarse más en la acción. Sin embargo, el formato que va a tener la serie de las Guerras Clon del año 2008, siendo muy respetuosa con el trabajo anterior de Tartakovsky, va a ser una serie de pequeños arcos donde se nos va, generalmente arcos que lo componen, 2-3 episodios, donde se nos van a desarrollar diferentes tramas y cuestiones. Desde el funcionamiento de los sistemas políticos en Star Wars, poner a los héroes en una tesitura de enfrentarse a un conflicto bélico, o las complicaciones que llega y que ponen en bastante tensión un Estado democrático como la República Galáctica al enfrentarse a un periodo bélico continuado y de guerra total. Esto Dave Filoni posteriormente, además de la propia serie de las Guerras Clon, lo va a continuar también en la serie de Star Wars Rebels, donde ya directamente los protagonistas van a formar parte de una célula de resistencia contra el Imperio, hablando de una resistencia armada similar a la que podrían ser los partisanos o el maquis de la resistencia francesa o los partisanos de Josip Broz Tito en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los guerrilleros de la Guerra de Independencia española. También va a narrar acontecimientos derivados de lo que suceda en las Guerras Clon, que va a ser, al formato narrativo, va a ser una serie río, abarcando muchísimos aspectos, ¿no? Va a derivar también esto en la serie La Remesa Mala, ¿no? Donde los personajes van a ser un grupo de soldados de este gran ejército clon de la República que van a ser mutantes, es decir, clones que van a ser imperfectos, pero esta imperfección le va a dar una capacidad especial, lo cual les va a hacer mantener su libre voluntad cuando los acontecimientos del episodio 3, este infame Orden 66, que se lleve por delante a buena parte de la Orden Jedi, pues acabe con estos caballeros Jedi. Ellos van a no someterse a este control imperial. ¿Qué tienen en común estos productos de la serie de Dave Filoni y luego sobre todo la serie que haría posteriormente con Jon Favreau, el Mandaloriano? Pues va a ser que los personajes van a defender a lo largo de la serie unos profundos valores cívicos y democráticos. Personajes como el Capitán Rex, que va a ser un militar de carrera dentro del ejército clon de la República, va a estar embriagado de estos ideales de republicanismo, o sea, queriendo decir de defensa de la res pública, ante todo, y de defensa de los valores cívicos y democráticos, el respeto por la vida de los soldados, el respeto a los valores que constituyen el Estado democrático y de derecho, ¿no? Y esta lucha lo va a llevar a ser un mando leal y eficiente bajo el ejército clon de la República, que cuando estalle la Orden 66, gracias, en fin, a acontecimientos de la serie, va a lograr librarse de cometer o de participar en el genocidio contra la Orden Jedi, pero que además a lo largo de la Remesa Mala y de Rebel va a demostrar ser un rebelde consumado que va a luchar por restaurar estos valores cívicos y republicanos en los que él ha creído siempre, ¿no? Teniendo una total y absoluta convicción en ello. En un primer momento se puede criticar que cuando suceden los acontecimientos de las guerras clon, y esto se va a explorar mucho en la serie, que estos clones van a ser soldados creados ex profeso para luchar, ¿no? Y en un principio incluso se plantean debates de qué va a ser de ellos una vez acabe la contienda. Es cierto que en la serie La Remesa Mala sí se nos da pie qué es lo que sucede con muchos de estos clones, que al final son vendidos y traicionados y no se les da la paz que ellos deseaban. Pero a lo largo de posteriores series vamos a ver que muchos de ellos acaban uniéndose a la causa rebelde porque entra en conjunción con sus ideales de defensa de la república y de la democracia. ¿Qué otra partida tenemos al respecto? Pues esto también lo vamos a ver en la serie El Mandaloriano. Como al final, a pesar de todo y de que el personaje de Mando, Din Djarin, sea un verso libre, siempre va a anteponerse a la tiranía del imperio. Ponemos especial énfasis en estos valores cívicos y democráticos en la serie de Tony Gilroy, que también fue guionista de la película Rogue One, y en la serie Andor, donde se nos va a contar con un carácter totalmente de thriller político cómo se van a unir estos personajes que van a retratar, en esta serie ya es de imagen real, de animación, a una célula de resistencia rebelde que va a hacer lo imposible para luchar contra el Imperio Galáctico, ¿no? Mostrando además una gama de grises bastante amplia en lo que se refiere a la resistencia contra un gobierno totalitario y tiránico como el del Imperio Galáctico y que además pone más en conjunción con cuestiones históricas de la realidad como la resistencia armada contra el franquismo, la resistencia armada contra la Alemania nazi, la resistencia armada de los diferentes grupos de resistencia que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Contra un gobierno que ellos consideraban opresor y cómo van a actuar así en consecuencia, ¿no? Otro aspecto muy importante
de esta serie de televisión va a ser la cuestión de la igualdad de género. Se va a poner mucho énfasis en personajes femeninos, personajes con mucho liderazgo que van a estar en puestos relevantes. Estos intentos de mostrar igualdad de género y sobre todo de mostrar una inclusión racial va a estar muy presente en buena parte de la ciencia ficción de carácter televisivo y fílmico, ¿no? Los primeros pasos los daría Gene Roddenberry en la genial serie original de Star Trek, con la teniente Nyota Uhura, la cual es la sexta en la cadena de mando de la nave Enterprise, que va a aparecer siendo una mujer afroamericana, va a ser representada la actriz, el personaje en verdad es 500, va a ser representada como una oficial de comunicaciones en el puente de mando, haciendo un papel importante y relevante para solventar los episodios y demás, teniendo en cuenta lo caricaturesco que era representar a personajes negros en la ficción televisiva estadounidense. ¿Qué más cuestiones van a pasar al respecto al respecto con esta cuestión de la inclusión y la igualdad? Que se van a mostrar personajes de diferentes orígenes étnicos, de diferentes orígenes raciales, especies alienígenas, personajes de diferentes géneros que van a tener una participación muy activa en la trama y que van a mantenerse siempre en estos caminos de defensa de los ideales democráticos. Y vamos a ver muchos personajes femeninos en puestos de liderazgo. Especialmente destacable el personaje de Ahsoka Tano, que va a ser el eje transversal, el eje vertebrador de la serie de las Guerras Clon, también en la serie Rebel, y que aparecerá también en El Mandaloriano y tendrá también su propia serie de televisión de imagen real, interpretada por Rosario Dawson. Aquí vamos a ver cómo esta heroína recorre un larguísimo camino desde su adolescencia hasta convertirse ya en una mujer adulta y madura, que además recorre un camino realmente doloroso, pero que mantiene siempre una defensa de los ideales, de defensa de la democracia, del bien, de la justicia, de la libertad, que van a ser claves en lo que representa el lado luminoso en Star Wars, frente a los Sith, que van a representar todos los valores tiránicos, fascistas, totalitarios, no racistas, homófobos, xenófobos, bueno, homófobos no tanto, pero sí bastante xenófobos, sí bastante machistas en muchas ocasiones, de que se asocia al lado oscuro, ¿no? Es importante también citar personajes de liderazgo femenino al respecto y cómo se pueden emplear la didáctica del aula, personajes como el de Mon Mothma como líder de la Alianza Rebelde. En base a esto también podemos hablar de videojuegos de Star Wars como Los Caballeros de la Antigua República 1 y 2, donde se nos va a narrar 4000 años en el pasado estas cuestiones de Star Wars y el jugador va a tomar decisiones totalmente trascendentes para el futuro de la galaxia y se va a ver afrontando este tipo de cuestiones. A nivel didáctico, todos estos ejemplos se pueden usar en la didáctica de la historia y en la enseñanza de los valores cívicos y democráticos al mostrar cómo los héroes toman decisiones difíciles, cómo los héroes, cómo la defensa de los derechos y de las libertades que actualmente tenemos es algo que ha surgido básicamente por el esfuerzo de muchísimas personas clamando por sus derechos, ¿no? Y cómo estos personajes de la ficción ejemplarizan cómo debe de ser la vida real al respecto y cómo deben de defenderse cuestiones como la enseñanza de la democracia, la enseñanza de la igualdad, la enseñanza de estos valores que además quedan recogidos en nuestro ordenamiento supremo. Entonces, claro, podemos emplear siempre de modo didáctico esta ficción para poder transmitir estos mensajes que ya nos lo está ordenando a nivel nuestro ordenamiento constitucional como las diferentes leyes de educación. Podemos concluir que la propia planificación didáctica que tiene Star Wars desde un primer momento, tanto en las palabras que ha verbalizado George Lucas, como posteriormente el trabajo que han hecho Dave Filoni u otros Muro Cría de John en el caso del Caballero de la Antigua República 2 o Tony Gilroy en la serie Andor y en el guión de Rogue One, van a suponer claves para esta enseñanza de estos valores democráticos y de estos valores supremos por los que nos vamos a regir, ya que están representados no solo en la Carta de los Derechos Humanos, sino también en nuestra Constitución, como ya hemos repetido bastantes veces. Es importante también señalar la importancia de los estudios intermediales, citando a la profesora Rocío Jodar Jurado y a Marcus Wolf al respecto, ya que al tratar diferentes cuestiones en diferentes narrativas, ya sea el cine, la televisión o el videojuego, los cómics o las novelas,
pero que sin embargo van a contribuir a una misma narración y a un mismo relato que en muchas dimensiones alcanza una dimensión épica y que, citando al propio George Lucas, bebe directamente a Joseph Campbell con este tratamiento de la mitología, creando pues un canon de la enseñanza. Se dice que los mitos siempre han tenido esta importancia, sobre todo a la hora de hacer una enseñanza o una lección moral. Star Wars al respecto funciona como un mito y por lo tanto es clave para interpretarlo como una herramienta didáctica para la enseñanza de valores cívicos y democráticos y también para la enseñanza de la historia. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra paciencia y por vuestra atención. Estaré encantado de responder a vuestros comentarios, así que un saludo grande y espero que os vaya bien y que la fuerza sea con vosotros.